Hay un sonido que no debería existir en mi casa, y aún así lo escucho cada noche a las 3:15 de la madrugada. Empieza como un arrastre suave, como si alguien tirara de una tela pesada por el pasillo. Después viene el golpe. 3 golpes secos contra la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. Siempre 3. Nunca 2, nunca 4. Llevo 23 días contándolos. Me mudé a esta casa hace un mes, después de que mi abuela muriera y me la dejara en herencia. Era una casa vieja, de esas con piso de madera que cruje aunque nadie camine sobre él, con ventanas altas y un sótano al que nunca quise bajar. Mi abuela vivió ahí sola durante 40 años. Los vecinos apenas hablaban de ella, y cuando lo hacían bajaban la voz, como si mencionar su nombre pudiera invocar algo. La primera semana todo fue normal. Pinte las paredes, acomode mis muebles, intente que aquel lugar se sintiera mío. Pero la segunda noche, algo cambió. Desperté de golpe sin razón aparente, con el corazón latiendo con fuerza, y entonces lo escuché. Toc, toc, toc. Contra la puerta de mi cuarto. Pensé que era el viento, que una rama golpeaba contra la madera, aunque no había ningún árbol cerca de mi ventana. Me quedé inmóvil, escuchando, hasta que el silencio volvió a tragarse la casa. A la mañana siguiente revisé la puerta. No había marcas, no había rasguños, nada que explicara el sonido. Le pregunté a un vecino, un hombre mayor llamado Ernesto que había conocido a mi abuela, si sabía algo sobre ruidos extraños en la casa. Su rostro palideció. Me dijo, con voz baja, que mi abuela solía dejar una vela encendida toda la noche frente a esa misma puerta, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, la abría después de las 3 de la madrugada. Le pregunté por qué, y él simplemente negó con la cabeza y se alejó caminando rápido, como si temiera que algo lo escuchara también a él. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el reloj, viendo cómo los minutos se arrastraban hacia las 3. A las 3 en punto, el sonido de arrastre comenzó. Esta vez lo escuché con claridad, como si algo pesado se deslizara por el pasillo de madera, acercándose lentamente a mi puerta. Mi respiración se volvió corta. Me cubrí con las sábanas como si eso pudiera protegerme de algo. A las 3:15 llegaron los golpes. Toc, toc, toc. Pero esta vez hubo algo más. Una voz. Baja, ronca, casi un susurro que se filtraba por la rendija inferior de la puerta. Decía mi nombre. Solo mi nombre, una y otra vez, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. No abrí la puerta. No me atreví ni siquiera a respirar fuerte. Me quedé así, paralizado, hasta que el amanecer trajo silencio y algo parecido al alivio. Empecé a investigar la historia de la casa. Encontré viejos periódicos en el ático, guardados en una caja de madera cerrada con un candado oxidado que logré forzar con un destornillador. Las noticias hablaban de una familia que había vivido en esa casa antes que mi abuela, décadas atrás. Una familia con 3 hijos. Los 3 desaparecieron la misma noche, sin explicación, sin rastro, sin cuerpos. Los padres juraron ante la policía que habían escuchado golpes en la puerta de los niños esa noche, y que a la mañana siguiente sus camas estaban vacías, las ventanas cerradas por dentro, la puerta sin marcas de forzamiento. El caso quedó sin resolver. La familia se mudó poco después, incapaz de soportar la casa. Mi abuela la compró barata, dijeron los vecinos, porque nadie más quería vivir ahí. Encontré también, al fondo de la caja, un diario. Las páginas estaban amarillentas, la tinta corrida por la humedad, pero pude leer fragmentos. Mi abuela escribía sobre los golpes, sobre la voz que llamaba nombres a través de la puerta, sobre algo que ella llamaba simplemente el que espera. Escribió que descubrió, por accidente, la única forma de sobrevivir a esas noches. Nunca contestar. Nunca decir una palabra, ni siquiera un murmullo, sin importar cuánto suplicara la voz al otro lado. Porque si contestabas, aunque fuera un sí dicho en sueños, la puerta se abriría sola. Cerré el diario con las manos temblando. Esa misma noche decidí grabar lo que sucedía con mi teléfono, escondido bajo la almohada, con la cámara apuntando hacia la puerta. A las 3 en punto comenzó el arrastre. A las 3:15, los golpes. Toc,
Toc, toc. Y luego la voz, llamándome, suplicando que abriera, diciendo que hacía frío afuera, que solo necesitaba entrar un momento, que me conocía desde que era nina, que mi abuela la había dejado esperando demasiado tiempo. No dije nada. Cerré los ojos con fuerza y recité en silencio cualquier oración que recordaba de la infancia, aferrándome a las sábanas como si fueran una armadura. Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados, y por un instante creí escuchar no una voz, sino tres, superpuestas, como si tres personas hablaran al mismo tiempo desde el otro lado de la madera. Y entonces, tan repentino como había comenzado, todo se detuvo. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más denso, más expectante, como si la casa entera contuviera el aliento. Al amanecer revisé la grabación con manos temblorosas. El vídeo mostraba la puerta, quieta, silenciosa, durante los primeros minutos. Pero al llegar a las 3:15, la imagen se distorsionaba, se llenaba de estática, y por un fragmento de segundo, apenas perceptible, se veía la manija de la puerta girar lentamente desde afuera, aunque yo sabía con certeza que la había cerrado con seguro. Detuve el vídeo. Lo reproduje de nuevo, cuadro por cuadro. Ahí estaba, innegable. La manija girando. Y en el reflejo del metal, distorsionado pero visible, tres siluetas pequeñas de pie frente a mi puerta, esperando. Decidí que no podía quedarme en esa casa ni una noche más. Empecé a empacar mis cosas esa misma tarde, con la luz del sol todavía entrando por las ventanas, sintiéndome momentáneamente segura. Llamé a Ernesto para preguntarle si conocía algún lugar donde pudiera quedarme mientras encontraba un comprador para la casa. Él me escuchó en silencio y luego dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que mi abuela había intentado irse también, años atrás, que había empacado sus maletas y las había dejado junto a la puerta principal, lista para marcharse al amanecer. Pero que a la mañana siguiente las maletas seguían ahí, sin abrir, y mi abuela nunca volvió a mencionar la idea de irse. Cuando le pregunté por qué, Ernesto solo dijo que algunas puertas, una vez que te reconocen, no dejan que te vayas fácilmente. Esa noche, decidida a marcharme al día siguiente sin falta, dejé las maletas junto a la puerta de entrada, tal como había hecho mi abuela. Me acosté en el sofá de la sala, lejos de mi habitación, pensando que quizás ahí el sonido no llegaría, que quizás estaba atado a esa puerta específica y no a mí. A las 3 en punto el arrastre comenzó, pero esta vez no venía del pasillo hacia mi cuarto. Venía hacia la sala. Hacia mí. Me quedé petrificada en el sofá, con la manta apretada contra el pecho, escuchando cómo el sonido se acercaba, más fuerte, más cercano, hasta detenerse justo frente a la puerta principal, la misma puerta junto a la cual estaban mis maletas. A las 3:15 llegaron los golpes. Toc, toc, toc. Y la voz, esta vez clara, sin distorsión, dijo mi nombre completo, incluyendo el segundo nombre que casi nadie conocía, el que solo mi abuela usaba cuando yo era pequeña. Sentí que el aire se volvía sólido en mis pulmones. La voz continuó, suave, casi tierna, diciendo que no tenía caso huir, que la casa me conocía desde antes de que yo naciera, que mi abuela había hecho una promesa hacía mucho tiempo para proteger a su familia, y que ahora esa promesa recaía sobre mí. No entendí lo que quería decir, pero sentí, con una certeza gelida, que estaba a punto de descubrirlo. Los golpes se detuvieron. El silencio regresó, pero esta vez la manija de la puerta principal comenzó a girar, lentamente, con un chirrido metálico que resonaba en toda la casa vacía. Cerré los ojos y recité en mi mente las palabras que había leído en el diario de mi abuela, la única protección que ella había descubierto. Nunca contestar. Nunca decir una palabra. La manija se detuvo. El silencio se extendió durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba apenas un minuto. Y entonces, justo cuando creí que había terminado, escuché un susurro final, tan cerca que parecía estar dentro de mi propia cabeza. Decía, la próxima vez contestarás, porque todos, tarde o temprano, contestan. Al amanecer salí de esa casa sin mirar atrás, dejando las maletas, dejando todo, jurándome que jamás regresaría. Vendí la propiedad semanas después a través de un agente inmobiliario, sin poner un pie de nuevo en el terreno. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo, intenté reconstruir mi vida lejos de aquel lugar.
Pero hace 3 noches, en mi nuevo departamento, a las 3:15 de la madrugada, escuché un arrastre suave por el pasillo. Y ahora, mientras grabo esto en mi teléfono, escondida bajo las sábanas, escucho 3 golpes secos contra mi nueva puerta. Toc, toc, toc. Y una voz, la misma voz, susurrando mi nombre desde el otro lado, como si nunca hubiera dejado de seguirme, como si la distancia jamás hubiera importado, como si la casa nunca hubiera sido lo que me perseguía, sino algo que vive en mí, que espero desde antes de que yo naciera, y que finalmente, esta noche, ha decidido que ya he esperado suficiente para contestar.